Miércoles 26 de enero, 19 horas. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. En esta ocasión tenemos la continuación de nuestros talleres de la unidad de lo que es debate, ¿no? Entonces tenemos la tercera parte que se llama Narrativas enfocadas al debate, justamente con el licenciado Juan Carlos Guaggi que nos está acompañando. Así que muy buenas noches con todos. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida. Él es presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. Y Juan Carlos, cuando tú desees, por favor. Chévere, Marlon. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo en este espacio con ustedes. Me permiten un momento. Voy a compartir las diapositivas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es una continuación prácticamente de lo que hemos estado viendo estos días, que es, para mi punto de vista, uno de los temas infravalorados, pero más importantes para que uno aprenda a encajar en donde está hablando. Siempre cometemos el error, por lo menos, de desenfocarnos, de hablar de otras cosas que no se deben, o de abordar el tema desde un lado, por lo menos, que no es el más idóneo para solucionar problemas. En este caso es porque no aprendemos a diferenciar entre la acción y la narrativa. Es por eso que esta clase va a estar enfocada tanto al debate, pero también les va a ayudar a ustedes en otros espacios de su vida. La narrativa es, por lo menos para los debatientes, es muy problemática, porque es muy difícil de entenderla y muy difícil de percibirla. Pero es clave que nosotros vayamos entendiéndola para que de esa forma, poco a poco, podamos clarificarla. Es como, no sé, para los si hay algún músico por aquí, es como aprender a escuchar el bajo. No todos al principio empiezan a escuchar el bajo. El bajo tienes que, por lo menos, aprender a educar tu oído para que comiences a distinguir en las canciones. Lo mismo es con las narrativas. Las narrativas tienes que aprender por lo menos a ir entendiéndolas, discerniéndolas, identificándolas, y de esa forma las vas a cachar y después las puedes abordar. Entonces aquí vamos a aprender primero qué es las narrativas, segundo, cómo podemos reconocer las narrativas, y después vamos a entender cómo abordar las narrativas. Claro que esto va a estar principalmente enfocado en el debate, pero también haremos algunas menciones para campañas políticas y sobre todo para algunos espacios discursivos. Primero, antes que entremos en este espacio de definiciones, quiero explicarles por qué es tan útil la narrativa. En principio, nosotros creemos que, en general, solo reproducimos lo que escuchamos en la cabeza. Esto es totalmente falso. Nosotros tenemos, por lo menos desde nuestra evolución, desde forma biológica y de nuestra forma cultural, cómo se va estructurando nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro tiene partes biológicas, como les decía, pero también tiene gran carga cultural. ¿Cómo? ¿Y esto qué tiene que ver con las narrativas? En principio, porque el bagaje cultural, las experiencias, el cómo nosotros vamos interactuando con el mundo, va a ser codificada como información en nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a crear mapas mentales de lo que nosotros hemos vivido. Frente a esto, hay que diferenciar algo muy importante: sentimientos y emociones. Los sentimientos son parte natural de nosotros y es parte de la supervivencia. Los sentimientos simplemente son reacciones frente a algo. Entre esos no recuerdo los 5 principales, pero podemos encontrar la ira, podemos encontrar el amor, podemos encontrar el asco y podemos encontrar el miedo. Entendamos primero la diferencia. Estos son emociones. Que nacemos con esto, naturalmente lo tienen, no solo nosotros, también lo tienen ciertos otros seres vivos, pero lo que nos diferencia de ellos son este proceso de traducirlas e interpretarlas, que son los sentimientos. Los sentimientos interpretan las emociones, pero para esta interpretación necesitan datos. Es como una computadora nuestro cerebro, idénticamente. Entendiendo esto, ¿cómo va procesando estos datos o de dónde vienen estos datos? De las experiencias, y aquí entra lo que la clase del taller de hoy, de las narrativas. Las narrativas vienen a ser esa carga cultural y por lo menos los discursos o también lo que se está estableciendo como agenda pública en una sociedad. ¿Y esto cómo interviene? Como spoiler, la palabra y el discurso, por lo menos que es interpretado por la mayoría de sociedades o que es creída por la mayor parte de una sociedad, tiene impactos en la realidad. Entonces, quitémonos algo de la cabeza. La palabra sí tiene poder. La palabra puede ser reflejada en los cuerpos, la palabra puede ser reflejada en las cosas y la palabra puede ser reflejada, por lo menos en política pública, y bastante. ¿Por qué? Porque la palabra será la que determine lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cómo se llama, cómo no se llama. Entonces, en nosotros entender las narrativas es una pieza importantísima. Entonces, recapitulemos los que le acabo de decir. Entendemos que nuestro cerebro funciona como una computadora.
codifica, interpreta las emociones que son naturales, llamados y se convierten en sentimientos. Pero las decisiones que nosotros tomamos no tienden a ser simplemente emocionales, o por lo menos como nosotros vemos, simplemente racionales, sino que es una interacción de ambas. Entonces, primero, toda decisión racional tiene tintes emocionales. Y si las narrativas y el contexto social por lo menos la determina, cómo nosotros veamos al mundo, cómo nosotros interactuemos con el mundo y las decisiones que tomemos en el mundo van a estar dadas o condicionadas por estas narrativas. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos a reconocer por lo menos lo que es las narrativas, aprendamos a diferenciarlas y sobre todo aprendamos a abordarlas. Y más, si ustedes quieren hacer vida política, si ustedes quieren hacer activismo político y van a estar participando en diferentes, digamos, debates, diferentes meetings, van a hacer trabajo de campo, o incluso van a redactar o van a establecer el discurso para algún político, es importante que ustedes sepan lo que es la narrativa. Entendiendo ahora sí lo importante de una narrativa, vemos cómo tiene impacto social, tiene impacto cómo nosotros vemos al mundo y tiene impacto cómo nosotros tomamos decisiones. Ahora sí vamos a entender qué es una narrativa. Primero hay que agradecer de nuevo al Club de Debate y Oratoria de la PUSE, que me ayuda con el material, porque ellos tienen todo el material para las clases de debate. También el Félix me pasó estas diapositivas. Y tenemos aquí algunas definiciones que vamos a ir entendiendo poco a poco. Las vamos a ir, por lo menos, separando para que vayamos comprendiendo. La primera definición lo veremos como es un ideario imaginario sobre hechos colectivos específicos. Ok, Marlon, tú que te veo que estás atento, ¿qué entiendes por imaginario? Por imaginario. Uh-huh. Es algo que nosotros pensamos que lo podemos realizar. Supera tal vez nuestros límites, debido a que depende de la imaginación de cada persona, y de acuerdo a eso nosotros buscamos cómo llegar a cumplir ese, ¿qué sería? Ese escenario, tal vez. Ya, contigo mismo me quedo, Marlon. Si entendemos, tú me dices que es ver al futuro, entonces todavía no está plasmado lo imaginario, ¿verdad? Tiene que estar todavía en el aire. Ajá. Ya, es una forma de entenderlo, también nos sirve, que está plasmado todavía en el aire. Fabricio, ¿estás ahí? Fabricio. Sí, Juan Carlos, estoy aquí. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto que nos acompañes. Si yo te pregunto, ¿qué entiendes como imaginario? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues como imaginario lo podemos relacionar un poco con nuestra creatividad mental, o sea, algo que nosotros creemos que podemos hacer, ¿no? Algo que creemos que podemos hacer, sí, tiene mucho que ver con nuestra creatividad, con nuestra forma de pensar. Sí, Ya. de esa manera lo definiría. Bacán, Fabricio, me sirve bastante. Dijiste algo importantísimo, que es creer. Las narrativas parten desde imaginarios, pero aquí tenemos que diferenciar algo. Los imaginarios todavía no... Me siento raro en la noticia. La caminas camino bien, pero pongo esta la noticia y me duele. Y cuando consigo ay, se me duele el tobillo. Doc, Marlon, ¿me puedes ayudar con el cerrando los micros, por favor? Ya estoy en eso. Gracias. Entonces, ustedes dijeron algo importante, por lo menos Marlon y Fabricio. Marlon que vista al futuro y sobre todo Fabricio que nos habla sobre creer en algo. Las narrativas parten desde imaginarios, en el sentido de que todavía no son reales. Y eso quiero que ustedes se lo queden claro. Las narrativas parten, sí, desde un acto, o por lo menos un hecho que sucedió en la realidad, pero eso no las convierte en realidad. ¿Qué quiere decir? Vamos poco a poco. Y primero hay que diferenciar entre el hecho y la narrativa. Frente aquí, el imaginario, por lo menos, le dota la narrativa de algo irreal, de algo fantasioso, de ideas, de emociones, de creencias, de vistas a futuro, justo lo que dice Fabricio, justo lo que dice Mar. Pero esta parte de imaginario, quiero que se le quede en claro, porque si bien la narrativa tiene partes verdaderas, también tiene partes ilusorias, partes que no son tan ciertas, distorsiones de la realidad, interpretaciones, lo que cree Fabricio, interpretaciones, lo que cree Mar. Ahora vamos con los hechos colectivos, y esto es importantísimo. Para que algo se convierta en una narrativa, tiene que ser compartida por la mayor parte de personas. De nada me sirve que el Marlon cree que los perros son malos. De nada me sirve que Marlon diga constantemente, los perros son malos, los perros son malos, los perros son malos.
si la mayor parte de la sociedad le está diciendo que los animales son buenos? ¿Por qué es importante que una sociedad, por lo menos que ustedes le vean la narrativa como algo social? Es porque la sociedad es la que marca lo que es blanco y negro, lo que es bueno y malo. Lastimosamente así es. La sociedad marca el sistema económico que nosotros tenemos, la sociedad marca el tipo de religión que nosotros es principalmente aquí, la lengua que uno habla, y la sociedad es, o la mayor parte de personas, si creen que algo sucedió de una manera, el resto de la sociedad tiene que seguir por lo menos esa interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Marlon cree que los perros son malos, pero todos nosotros le decimos que los perros son buenos, Marlon va a comenzar a creer que los perros son buenos. Y la sociedad tiene... Exactamente. Ya voy a entrar con eso, porque también es importante. Tiene algo que ver con el castigo, el aislamiento de lo que se tiene que hacer. Pero ya les explico cómo la sociedad castiga. Pero el Marlon, viendo que la mayor parte de nosotros está por lo menos diciendo, interpreta desde ahí que los perros son buenos, Marlon va a callar. ¿Se acuerdan el taller que tuvimos de la espiral del silencio? Que decíamos que cuando una mayor parte de personas dicen que algo se hace de una manera, el otro grupo se calla o el otro grupo se integra. Pero la mayoría va a determinar los discursos y lastimosamente es así. La mayor parte de la sociedad establece discursos, pero eso también es una parte inicial. Hay que cogerle con pinzas esa cosa. Pero es para que se entienda. Una narrativa va a ser creída, o por lo menos tiene que ser expresada por la mayor parte de personas. Como hace unos 50 años aquí en el Ecuador, que se le interpretaba al indígena como ciudadano de segunda clase, o ni siquiera como ciudadano. Entonces, eso es un ideario nacional que se fue rompiendo poco a poco, que no era cierto, ¿se dan cuenta? La mayor parte de personas de sociedad mestiza y blanca creían eso, pero no era verdadero, pero lo creían y actuaban de acuerdo a eso. Y poco a poco fue rompiéndose esa narrativa y actualmente ya no se interpreta hacia el indígena. Se lo toma como un ciudadano, como un igual, como una persona de respeto, como tuvo que haber sido nombrado. Pero ahora esa es la narrativa dominante. Y ahora es lo contrario. Si una persona tiende a hablar mal de los indígenas o utilizarlo de manera despectiva el término indígena, ahora es tachado, por lo menos es cancelada como muy mal lo hacen actualmente en redes sociales. Porque la mayor parte de la sociedad, el discurso que está ahora es a favor del indígena. Y ahora quiero no sé si entendieron esta parte de imaginarios y colectivos. ¿Me entendieron bien? ¿O lo quieren que lo vuelva a explicar? ¿Todo claro? Chévere, somos su silencio. Yo sí de resumen, porfis. Ya, Génesis, no te preocupes. Verás, aquí este concepto que dice que es un ideario imaginario, quiere decir que la narrativa no tiene todo de real, sino tiene tintes, por lo menos, de ideas, de interpretaciones y de creencias, que no son reales, sino es la interpretación de un hecho. Y colectivos que para que se vuelva una narrativa tiene que ser creída o por lo menos tiene que ser reproducida por la mayor parte de la sociedad o por un gran número de la sociedad, de ciudadanos en este caso. Y de un hecho específico, por lo menos es de una acción, un fenómeno, un evento que tiene que ser en la sociedad. Como les decía, puede ser cómo se le ve a la mujer actualmente, puede ser cómo se le ve al indígena, lo que se cree sobre los movimientos feministas, lo que se cree sobre los políticos. El ejemplo de los políticos es el más idóneo en esta casa, de creer que los políticos son malos, o creer que los políticos son corruptos, o los políticos son ratas. Es una narrativa social, por lo menos en el Ecuador. Lo que bajo esta interpretación vemos que es un imaginario, porque no todos los políticos son ratas, sino que la mayor parte de la sociedad dice que los políticos son ratas. Entonces, se interpreta desde ese lado. Pero teníamos aquí una pregunta que decía si esto puede ser dado desde la psicología. Como esto tiene que ver mucho desde la espiral del silencio. La espiral del silencio nos marca que cuando un discurso, o por lo menos cuando existe una opinión pública dominante, en este caso utilicemos otra vez el ejemplo del Marlon, que dice que los perros son malos, y la mayor parte de la sociedad le está diciendo que los perros son buenos. En base a esto, el Marlon tiene dos opciones: se calla o se integra. Eso es el espiral del silencio. La mayoría determina ese discurso. Entonces, Marlon tiene una alternativa. ¿Sabes qué? Yo más vivo, quiero participar en estos espacios. Quiero que la sociedad no me vea mal. Quiero conservar mi trabajo. Quiero seguir con mi esposa. Quiero que mis hijos no me vean mal. Entonces, ¿qué hace? Se integra al grupo dominante. O la otra es no opina sobre el tema. Pero frente a esto, la sociedad tiene formas de castigo.
como el aislamiento, o como lo dicen aquí en Quito, el descole, o sabes que no comienzan a interactuar o tratan de diferentes a personas. Entonces, esto es un ejemplo también cómo la narrativa tiene una interacción con la sociedad y cómo la narrativa va a determinar también la interacción social. Cómo un ciudadano va a interactuar con el resto de la sociedad y sobre todo cómo esta sociedad va a interactuar con el ciudadano y cómo nosotros vemos este proceso. Vamos con la siguiente definición. Es la forma en la cual hablamos colectivamente de algo en particular. Esta definición enmarca justo lo que nosotros decimos. Entonces, aquí hay que diferenciar. No estamos hablando del hecho. Estamos hablando de lo que se habla sobre el hecho. Es muy distinto. Quiero que entiendan esta diferencia. No estamos hablando sobre el fenómeno en particular que sucedió en la sociedad. Estamos hablando lo que la mayor parte de la sociedad dice sobre ese fenómeno. Esa es la narrativa. El dice, el creer, el interpretar, el comunicar de ese fenómeno. Entonces, volvemos a otro ejemplo. A ver, Marlon, por favor. Hablamos de que la mayoría, ¿no es cierto?, piensa algo, pero ¿te has dado cuenta últimamente? Hay movimientos pequeños que ellos ponen algo y toda la gente comienza a seguirles, como por ejemplo, justamente como tú decías, feministas o ahora de los que hablan, bueno, que hablan de inclusión y que hablan con la E en vez de con la A. Entonces, por ejemplo, son movimientos súper pequeñitos, pero cuando ellos interactúan en redes o hacen algo, la gente salta y ¿qué tiene que ver eso? En principio hay que diferenciar justo lo que te decía, las narrativas aquí influyen mucho en esto. Volvamos hace unos 100 años atrás. La mujer en el Ecuador no era considerada ni ciudadana y ni siquiera era partícipe dentro de la política, y en partes del mundo era lo mismo. No era una mujer de derecho, o sea, no era partícipe de derechos, se le creía que tenía menos posibilidades cognitivas incluso que el hombre, ya que se deja llevar por las emociones, o eso decían ellos. Eso era una narrativa en ese época. La narrativa actual es que no. Las mujeres son diferentes al hombre, sí, pero tienen igualdad en la ley. Y tienen igual oportunidades, tienen igual de capacidades, pueden hacer las cosas de distinta manera, pero llegan. Entonces, ese es el discurso que se maneja actualmente. Frente a ese discurso se crean grupos. Entonces, la mayor parte de personas, existe por lo menos gran variedad, pero primero hay que clarificar que el grupo feminista no es pequeño, en realidad es grandísimo los grupos feministas, y en el Ecuador también es grande, pero en gran parte de Latinoamérica, por lo menos en Argentina, es enorme. Entonces, vemos que también desde ahí viene su apoyo social. Y regresando a la espiral del silencio, recuerda que decíamos que cuando un grupo, por lo menos, no se integra, se calla, pero al mismo tiempo, si resiste, puede volverse un discurso dominante. Si resiste y sigue juntándose con personas que piensan de igual manera, y el otro discurso es el que va perdiendo fuerza, se posiciona y se cambia. Y así es como cambian las narrativas, así es como cambian los posicionamientos de los temas. Porque va variando, nada es estático, por lo menos en cuanto a la sociedad, nada es permanente, todo varía. Y en este caso las narrativas se dan de esa forma. Volviendo al ejemplo de los movimientos feministas, en este caso, como la narrativa está en pro de la mujer, que para mi punto de vista es muy positivo, los movimientos feministas ganaron gran peso. ¿Viste cómo la narrativa incluso hizo que se cambien los grupos de poder y el discurso dominante? Entonces, eso hizo que los grupos, los cuales antes estaban callados, o por lo menos eran pequeños, vayan ganando cada vez más peso. Entre esos están los grupos, por lo menos feministas. Como te dije, en Ecuador puede parecer que son pequeños, pero en realidad son grupos muy organizados, y en parte de Latinoamérica son grupos extensos. No se diga, en Europa también son grupos. Y no olvidemos también su lucha social, ¿no? Atrás, que también hay grandes olas feministas, las cuales sí marcaron cambios, entonces sí son grupos importantes. Pero en esta parte de lo que les decía, que es la forma en la cual hablamos colectivamente de algo en particular, es justamente lo que yo quiero que ustedes entiendan. No estamos hablando sobre el hecho, y eso grábense en la cabeza y la forma en que ustedes van a poder comenzar a interpretar las narrativas. No estamos hablando sobre el acontecimiento, no estamos hablando sobre la violencia en sí mismo, no estamos hablando sobre la muerte de alguien en particular, no estamos hablando sobre las mujeres concretamente, no estamos hablando sobre los movimientos afro en sí mismo, sino estamos hablando, la narrativa se refiere a lo que se dice sobre ellos, lo que se dice sobre el fenómeno, lo que se cuenta sobre el acontecimiento. Cuando nosotros comenzamos a diferenciar por lo menos esos lados, nosotros ya podemos dar la siguiente paso. Ya podemos comenzar a abordar.
pero volvamos a la definición. Vamos a entender a las narrativas como un objeto, por lo menos un ideario imaginario, que da sobre acontecimientos colectivos, y uniéndolo a lo otro, lo hablaremos sobre la forma en la cual hablamos colectivamente de algo en particular. Si ustedes tienen claros esos dos conceptos, ya entienden lo que son una narrativa. No tienen que complicarse con conceptos tan elaborados. Simplemente si ustedes saben que la narrativa es lo que se dice sobre un acontecimiento y que no tiene tintes totalmente reales, sino son interpretaciones, creencias o, en este caso, relatos sobre un acontecimiento, ya saben lo que son narrativas. Esto es un ejemplo. Por lo menos quitemos lo de la mente para que no se confundan, pero la narrativa del narcotráfico, o en este caso, lo que se cree sobre el narcotráfico. Cuando nosotros estemos en un espacio y nos digan, ok, ¿qué opinas sobre la idea de lo que se dice sobre el narcotráfico? Ustedes enseguida no tienen que hablar sobre el narcotráfico. Aquí ustedes lo que tienen que interpretar es lo que se dice. Ok, actualmente en el país por lo menos se está abordando en las noticias al narcotráfico como el principal problema de la violencia a nivel nacional. Muchos periódicos, incluso grandes políticos, han dado que la mayor parte de la violencia va dirigida desde o producida por los narcotraficantes. Eso es lo que se dice. No estamos diciendo que el narcotráfico se hace de tal forma, que el narcotráfico se da en tal frontera, que el narcotráfico es malo por esto y por esto y por esto, sino lo que nos piden aquí cuando hablemos sobre narrativas del narcotráfico es que nos cuentes qué están diciendo sobre el narcotráfico. Y esto hay que aprender nosotros a hacer, a diferenciar esto, cuando se habla sobre el hecho y cuando se habla sobre lo que se dice sobre el hecho. Aquí tenemos diferentes espacios. Lorena levantó la mano, amigo. Lorena, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, haciendo un resumen, lo que yo le entiendo sería, por ejemplo, que en la narración no es como en la argumentación que damos el significado y sino que sería como hablar de lo coyuntural, de lo que está sucediendo, de lo que se dice en estos tiempos sobre algún tema en específico. Lo interpretaste bien, pero la argumentación está implícita en todo espacio. ¿En qué sentido? Cuando tú quieres probarme que una narrativa es mala, tienes que argumentarme. Si quieres tú probarme que una narrativa es buena, tienes que argumentarme. Si tú estás a favor de algo, tienes que argumentar. Entonces no le vean a la argumentación como algo que voy a ocupar en algo en particular, sino la argumentación está en todo espacio comunicativo. Un ejemplo de esto. La misma pregunta que tú me hiciste, y lo hiciste bien porque la argumentaste. Entonces, también cuando preguntas, argumentas. Cuando estás dando la explicación, digamos, en mi caso que yo vendo productos deportivos también, a un cliente le argumento por qué el producto es bueno. En las ventas también se ocupan. Con un paciente también se lo hace. En una clase también argumentas. Entonces, la argumentación está en todos lados, primero. Entonces, la narrativa lo interpretaste bien. La narrativa lo vamos acá. La narrativa en sí mismo es lo que se dice sobre el acontecimiento. ¿Es lo coyuntural? Sí, porque para entender lo que se está, por lo menos hablando, tienes que saber lo que está pasando. Frente a esto, tú no me puedes decir cuál es la narrativa sobre el movimiento feminista o frente a la mujer si no sabes qué está pasando con el movimiento feminista, si no sabes qué se está diciendo sobre la mujer. Un ejemplo de esto. No me puedes hablar lo que se dice sobre Estados Unidos si no sabes actualmente qué está pasando con Estados Unidos. A eso está muy bien. Tienen que ustedes saber, por lo menos, coyuntura. Tienen que saber contexto. Tienen que saber qué está pasando alrededor de ese problema para poder identificar esto. Porque no pueden hablar desde el aire. Para aprender a diferenciar esto, tienen que saberlo ocupar. No sé, Lore, si te respondí la pregunta o te la... No, sí está súper bien. Estoy en mi terapia, pero les estoy escuchando y lo que me llama la atención ahí es cuando pregunto si es que ya me desvié. Pero gracias, Juanca. Ya, gracias, doc Lore. Entonces, como les decía, estamos aquí o por lo menos podemos encontrar las narrativas y para que ustedes sepan en dónde la van a encontrar. Cuando hablamos de algo político, o por lo menos cuando hablamos de cosas concretas de política, como hacer una carretera, como tomar una decisión, como aprobar una ley, no estamos hablando tanto de narrativas, porque aquí estamos hablando de un hecho factual. ¿Qué quiere decir esto? De algo real, algo tangible, algo que se mide, algo que se toca, algo que se tiene que cuantificar para poder ser aplicado. Entonces, podemos utilizar aquí un poquito las narrativas, un poco, para hablar sobre lo que opinan o lo que se dice frente a mi acción política, pero muy poco. Pero principalmente cuando se está hablando de políticas, se está hablando sobre el hecho factual, no sobre lo que se dice. De hecho, es básicamente probar lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, aquí tenemos en la idea de probar si sucede
que digamos que el sol sale cada día, o probar que un político es malo. Aquí las narrativas no entran. ¿Por qué? Porque en realidad aquí para poder probarlo necesitamos establecer hechos. ¿Sabes que este político es malo? Porque robó en este banco, porque estafó a esta persona, porque desvió tales fondos y además llegó de manera abusiva al poder. Entonces vieron que no tanto hablamos de imaginario, sino estamos probando que alguien es malo. Y de esa forma nosotros estamos comprobándolo. Entonces no es tanto imaginario. Pero las valorativas, o por lo menos cuando te piden tu opinión frente a algo, ahí es bastante de narrativas. Cuando tú te pidas que, en este caso, que opines sobre lo que se está diciendo en las noticias, digamos, sobre el caso del policía que disparó al chico. ¿Qué opinas sobre lo que la gente opina sobre ese tema? Entonces, referimos mucho más a interpretación, o por lo menos lo que nosotros creemos frente a algo. Entonces, aquí es mucho de la interpretación. Cuando nosotros nos piden que opinemos frente a un acontecimiento que se está haciendo muy popular, es mucho en cuanto damos nuestro punto de valor, nuestra opinión, nuestro valor, no lo que nosotros creemos que está bien o mal. Ahí entra la narrativa y bastante. Antes de entrar acá, tenemos que hablar sobre dos términos importantes que nos dice Bourdieu. Dicen muchas cosas, pero para que no nos confundamos, quedémonos en dos cosas puntuales. El término nociológico y conformismo lógico. ¿Por qué esto entra dentro de las narrativas? El término nociológico es básicamente, para que no se confundan, es lo que bajo el conocimiento que nosotros tenemos, bajo las experiencias que nosotros tenemos, cómo interpretamos un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que al principio del taller les dije que nuestro cerebro está programado para interpretar las emociones mediante los sentimientos? Y los sentimientos están cargados, por lo menos, de estos mapas de experiencias, de lo que nosotros vivimos, de las narrativas, lo que dice el resto. Es justo esto. Frente a eso, los acontecimientos sociales, o como nosotros vemos, digamos, el mismo ejemplo del policía que disparó al delincuente, o al presunto delincuente. En este caso, esta persona, o en este caso en particular, nosotros vamos a interpretar desde lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos diferentes profesiones. En este caso, en mi caso, ser politólogo, tengo una carga social. Me gradué de una universidad pública, en este caso la Central, que tiene gran inclinación humanista y sobre todo inclinación de izquierda. Frente a esto, igual, mis papás me educaron frente a un ideario más de izquierda y de pueblo, lo que implica que la forma en que yo voy a ver el fenómeno va a estar dado por esta carga social. La universidad, mis amigos, mi casa, los espacios que interactúo. Entonces, mi opinión principalmente va a estar dirigida a que no, que el policía actuó de mala manera en este acto. Pero si yo pregunto a otro chico, digamos, igual politólogo, graduado de una universidad particular, una educación más conservadora, una educación política un poco más inclinada hacia la derecha o hacia el liberalismo, sus padres igual, un poco más conservadores, lo que implica que la forma en que esa persona va a ver este fenómeno y sobre todo contarnos este fenómeno va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la experiencia que él tiene, su mapa mental y sobre todo su inconsciente, su cerebro fue estructurado de tal forma que interpreta el mundo bajo estas experiencias. Entonces, si me piden que yo hable sobre lo que pasó ahí, voy a darles mi visión. Si le pides a él, va a darle su versión. Yo puedo decir que eso fue un acto criminal, que eso fue un acto muy violento y que no pudo haber sido. Mientras otra persona le pinta al policía como un héroe. Entonces, estas dos formas de ver el mundo están pasando bastantísimo. Entonces, el término nociológico es eso. Cómo nosotros nos vamos estructurando o cómo nosotros vamos adquiriendo este conocimiento y frente a este conocimiento interpretamos el mundo. Y aquí entran justo las narrativas. Las narrativas van a marcar gran parte de lo que nosotros interpretamos. Las narrativas van a determinar, como les iba diciendo. Frente a eso, si tengo yo la carga social, por lo menos de haberme graduado en una universidad pública y una universidad de izquierda, y mis padres por lo menos me inculcaron frente a este fervor frente al pueblo, pero existe un discurso dominante, el cual me dice que, digamos, no digo que sea así, que la policía es buena, que la policía es muy buena, la policía es un héroe, los policías son heroicos, toda la sociedad está determinando esto. Esta parte va a influenciar también en cómo yo veo el fenómeno. Entonces voy a decir, ok, sí, pero en realidad el policía debió haber cumplió su propósito, cumplió su papel, si bien es lastimoso que el delincuente haya fallecido, pero él tomó sus decisiones y en realidad hizo una labor más social que un daño. Estoy jugando con interpretaciones, no es lo que estoy creyendo, estoy interpretando.
Frente a esto, ¿vieron cómo la narrativa social va a también cambiar el cómo yo veo el fenómeno? Y eso pasa muchísimo. Y eso va a marcar un montón. El cómo la mayor parte de la sociedad ve un fenómeno va a determinar cómo la otra parte ve al mismo. Es mucho también de lo que se habla sobre el loco, un loco social. El loco mira el mundo de distinta manera. Y lo normal es cómo la mayor parte de la sociedad mira ese acontecimiento. Porque la mayor parte interactúa bajo las mismas reglas, mira de la misma forma, opina de la misma manera, o más o menos similar. Mientras el loco, el que siempre va a ser tachado de loco, es el que sea muy disruptivo, que diga, no es así, el que yo no estoy de acuerdo, y va a ser desplazado. Pero vieron cómo la mayor parte de la sociedad va a ver ese fenómeno en concreto. Ahora vamos con el segundo concepto que les decía que es importante, que les mencionó Bruder, que es el conformismo lógico. Eso hacemos muchísimo. Marlon, una pregunta. ¿1 más 1 es 2? Dependiendo. Si es que estoy enamorado, 1 más 1 es 1. Pero en matemáticas 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque es una suma. Es algo, o sea, son números, no hay cómo ni aumentar ni disminuir. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron las matemáticas desde la escuela. Eso quería llegar. Porque nos enseñaron. Volvamos a lo mismo. Marlon, ¿crees en la gravedad? Claro. ¿Por qué? Porque si no saliera volando igual al espacio. Y también porque igual nos dieron clases en ciencias naturales de eso y ya nos fueron inculcando todas estas cosas desde la niñez, en la escuela, en el colegio. Ya, vamos con el último ejemplo. Marlon, ¿consideras que la democracia es importante para una buena política? Yo sí. Ya. Yo sí. Sí, porque igual, o sea, pero la democracia de verdad, ¿no? O sea, la democracia de verdad, en donde participamos todos y con el discurso bonito de siempre que nos dicen, en esa sí, pero de ahí en la que tenemos complicado. Pero la democracia tiene que estar presente. Sí. Ya, buenas. Justo esos ejemplos quería traerles. La matemática, las leyes de la física e incluso algunos idearios políticos. Como me decía el Marlon, eso me enseñaron en la escuela, eso me enseñaron en el colegio. ¿Levantaba alguien la mano? Sí, hola, soy yo. Hola Joel, ¿cómo estás? Dime. Todo bien. Bueno, yo, por ejemplo, en ese tema de la democracia, yo difiero. Para mí, la democracia no es el mejor sistema. Entonces, ¿qué propones en la política, Joel? No, no recuerdo cómo se llama, pero yo creo que el presidente o los concejales o bueno, las dignidades no deberían ser elegidos por votación popular, sino por méritos. Ya, eso es otro debate, pero siempre va a haber personas que piensen distinto y está súper bien, pero la mayor parte de los ciudadanos consideran que la forma en que un representante tiene que ser elegido, si bien puede ser por méritos, pero también tiene que ser elegidos por la mayor parte de nosotros, por ende lo reconocemos. Y en realidad, a nivel político, por lo menos en la modernidad, la democracia es un fenómeno nuevo y no, por lo menos lo hemos tomado como muy relacionado entre política y democracia. ¿A dónde quiero ir con esto? Y sobre todo lo que nos decía Marlon, es que nosotros tenemos que interpretar mucho, o creer bastante lo que nos enseñaron. Y no lo cuestionamos. Joel lo está haciendo y recién como que se está rompiendo mucho esta idea de la democracia, por justo también lo que nos contaba Marlon, que la gente está desconfiando bastante por los políticos, porque por lo menos en el Ecuador hemos tenido muy malas experiencias en cuanto a este proceso, y eso puede decantar en que no sentamos tanto gusto con la democracia. Pero a nivel mundial la democracia es el sistema más ocupado, o gran parte del mundo occidental o mundo moderno se relaciona con la democracia. La mayor parte de países consideran la democracia como el camino, y si ven, algunos que son partidarios de Estados Unidos son los que llevan el estandarte de libertad y democracia al mundo, según quieren pintarlos. Pero, si ven, la democracia se ha vuelto incluso la bandera política de una idea de libertad. Y también, volvamos al otro ejemplo, las matemáticas. Marlon me dice, porque me enseñaron las matemáticas, muchos de nosotros no podemos ser físicos, y quizá los físicos sí pueden probarlo, pero la mayoría, o los que enseñan física pura o matemática pura, sí lo pueden demostrar, pero muchos de nosotros simplemente replicamos lo que nos enseñan. Y la mayor parte de la sociedad hacemos eso. En este caso,
que una cosa es buena, que una cosa es mala, que la gravedad existe, que la democracia está implicada en la política y sin política no puede ser democracia, y algo más. El modelo capitalista, si tú por lo menos preguntas a personas que recién han nacido en la última década o incluso desde 2000 en adelante, ya no hay una alternativa fuera del capitalismo. Es muy distinto por lo menos a una persona que se ha formado o que vivió la experiencia de la tensión de la Guerra Fría. Para ahí sí se percibía una alternativa. Pero actualmente al mundo se le gira en torno al capitalismo. La economía tiene que ser capitalista, la cultura tiene que ser capitalista, quieran o no, lo aceptamos, quieran tener sus disgustos, se acepta. Es una narrativa dominante, es algo que nosotros damos por dado. Pero aquí, por lo menos nos enseña que el conformismo lógico es eso, que aceptamos un hecho que es socialmente, por lo menos dicho, o que es socialmente establecido, y que no lo cuestionamos. La forma en que nosotros comenzamos, o por lo menos tenemos que enfrentarnos frente a esto, es cuestionarnos estas cosas que damos por hecho. ¿Por qué 1 más 1 es 2? ¿Por qué la democracia, lo que está haciendo Joel, es perfecto? ¿Por qué la democracia tiene que ser la única alternativa política? Tiene que haber otras formas de hacer política. Tiene que haber otras formas de llegar al propósito de una vida por lo menos sustentable y una vida feliz para toda parte de la sociedad, una vida digna para todos. Tiene que haber otro camino. ¿Por qué la gravedad funciona de tal modo? ¿Cómo funciona la gravedad? O sea, cuando ustedes comienzan a cuestionarse esto, están rompiendo ese conformismo lógico. Pero gran parte de las personas se quedan en este conformismo lógico. ¿Y qué tiene que ver esto con las narrativas? Prácticamente porque el conformismo lógico es lo que determinará las narrativas de su parte. Porque las personas van a comenzar a reproducir esto. El conformismo lógico es lo que ayuda a reproducir la narrativa. En este caso. Ya vamos a ir, esto es de la parte introductoria para saber quiénes producen las narrativas, porque eso también es importante que nosotros lo sepamos. Pero, en realidad, para que una cosa sea reproducida por el resto, no tiene que ser pensada, o por lo menos tiene que ser creída que lo estoy pensando. ¿A dónde voy con esto? Si nosotros queremos, no decimos que pensamos así, pero queremos decir que los perros son malos, volvemos al mismo ejemplo del perro. Para la forma en que esto se reproduzca y se vuelva social, es importante que el Joel lo asimile, que el Marlon lo asimile, que la Doc Lore lo asimile, que el Pedro lo asimile, que la Yomi lo asimile y lo reproduzca. Y la única forma que esto se reproduzca de manera tan grande, o por lo menos sea aceptado de manera tan masiva, es que no se comiencen a cuestionar. Y la forma en que no se comiencen a cuestionar es que no investiguen por qué los perros son malos, simplemente lo acepten. Y en gran parte de la sociedad eso se da, porque el Estado tiene grandes aparatos que nos ayudan a implementar estas cosas. Por lo menos las empresas lo tienen, el capital económico lo tiene. Y esto nos da la introducción a la última parte, por lo menos, del taller, que es quién establece, o por lo menos quién da las narrativas. ¿De dónde vienen estas narrativas? Estas narrativas, por lo general, vienen dadas desde diferentes lados. Por lo menos una narrativa tiene tintes de intencionalidad. La Doc Lore no va a poder establecer una narrativa, porque la Doc Lore no es una política que tiene a su cargo toda una ciudad o un país. El Joel no va a establecer una narrativa porque el Joel no es una figura reconocida o no es un científico reconocido. Yo no voy a establecer una narrativa porque no soy el mejor politólogo de la última década que puede darme legitimidad a lo que estoy diciendo. Entonces, ojo, una narrativa viene desde un lado. En este caso puede ser dado desde una clase alta importante, una narrativa puede estar construida por medios de comunicación, una narrativa puede estar construida por medios corporativos. Marlon. Tal vez por eso los partidos políticos utilizan estrellas de la televisión, cantantes, este tipo de artistas para ellos influenciar y decir su narrativa. ¿Crees que eso influye en el Ecuador? Más que nada utilizan, verás, entrando de manera full breve el tema de los partidos políticos, que es un tema amplio, mucho del sistema político ecuatoriano, el sistema partidista, es mucho de competencia a corto plazo. ¿En qué sentido? Primero, hay mucho problema ideológico en cuanto a cualquier movimiento político porque tiende a ser personalista uno, tiende a ser también muy poco cargado de ideología, que no es malo, ojo que ideología no es mala, y que tenga por lo menos pensamientos, el que tenga sentimientos, que tenga emociones y que tenga creencias y posturas académicas es positivo para un partido político, pero muchos de los partidos actuales no lo tienen. Y como te decía, el modelo de partidos políticos, el sistema de partidos ecuatorianos te pide resultados.
Entre eso está, para que tú puedas seguir vivo en política, tienes que cumplir un cierto porcentaje de votos. Frente a eso, ellos, gran parte de los políticos actuales, quieren mantenerse en el poder. ¿Y cómo lo hacen? Ganando votos. Y si yo no tengo el impacto, ¿cómo hago? Si el Marlon es el nuevo Ricky Martin del Ecuador, le traigo a Marlon que sea mi candidato, porque sé que voy a tener votos y sobrevive el movimiento. Eso es por lo que hace. La narrativa va de otra parte, verás. ¿Por qué te digo que los poderosos, y cómo quiero que interpretes a esto? Porque, digamos, el mismo discurso que el indígena era menos que un ciudadano promedio, por lo menos no podía votar o que no tenía la capacidad de votar. ¿Por quién era dicho, Marta? ¿Te acuerdas de tu esa historia? ¿Quién era los que decían esto? Eran como ser los grandes, los terratenientes, los políticos, los generales, o sea, los que estaban en el poder, Ya. desde los que estaban en el sistema, como se dice. Exactamente. Digamos los terratenientes en este caso, los grandes hacendados. ¿Por qué les convenía decir que los indígenas por lo menos no tenían tanta capacidad cognitiva, que los indígenas no podían votar, que los indígenas no merecían? O hay que educarlos para que voten. Porque a ellos les interesaba mantenerles en sus tierras, como mano de obra pseudo-esclava, o servil en este caso. Entonces, viste que la narrativa que ellos generan tiene una intencionalidad. Y ellos podían utilizar las narrativas, ¿por qué? Primero porque les sirve para algo y segundo porque tienen el capital para posicionarlo. Y en este caso entran los medios de comunicación. Un medio de comunicación va a establecer narrativas. Un medio de comunicación tiene el poder de establecer narrativas. ¿Cómo lo hace? Básicamente estableciendo encabezados, dirigiéndose mucho la focalización hacia un determinado evento o una forma de ver el evento. No sé si ustedes vieron el problema que se armó, el cómo los medios locales abordaron las protestas del 2019, el cómo solo mostraban lo negativo, mostraban que no había gente o mostraban que eran violentos, y gran parte de eso no era así, pero ellos querían establecer una narrativa social, la cual era que la gente se ponga en contra de los violentos que están protestando. En cambio, vienen los medios del exterior y comienzan a mostrar otras realidades, que en realidad sí existe apoyo, que en realidad no están, por lo menos gran parte de ellos, siendo violentos, sino están presentando una protesta de establecimiento, de establecerse en un parque determinado, pero fueron formas distintas de ver el evento. Pero quiero que vean aquí cómo los medios pueden establecer narrativas. Y gran parte de la población que quizás ellos no vivieron las protestas, en este caso porque están alejados o porque estuvieron en una ciudad la cual no presenció esas protestas, van a creerles a los medios, porque son los que constantemente les están diciendo. Le están diciendo que los que protestaron son malos, le están diciendo que los que protestaron quieren derrocar al presidente, quieren matar al presidente, y constantemente están reproduciendo esta noticia. Y eso se convierte en una narrativa. Que el protestar es malo, la narrativa que las personas que protestaron son los malos, y ellos quieren hacer eso, porque les conviene de alguna otra forma. Entonces, ahí viene otra parte importante dentro de las narrativas, que están cargadas de intencionalidad. Cuando ustedes estén hablando sobre qué opina la gente o qué está diciendo la gente sobre un evento en particular, tienen que ustedes ponerse a pensar, y aquí entramos un poquito a la idea de interpretar o cómo abordar una narrativa. Tienen que primero identificar de dónde viene, saber quién le está produciendo, a quién le sirve quién le está produciendo. Cuando ustedes quieran dar una opinión frente a algo, pregúntense en esas cosas. ¿A quién le conviene que esta narrativa esté vigente? ¿A quién le conviene, digamos, que juguemos que las hamburguesas o por lo menos que el comer animal es positivo? ¿A quién le conviene decir que el comer carne te da más energía? ¿A quién le conviene decir que la comida rápida es buena porque te facilita los tiempos? Estas son las ideas que se están diciendo. Eso es lo que dicen. Marlon, ¿sabes qué, Juanca? No cocines, anda, compra. Todos lo están diciendo, las noticias también. Nueva hamburguesa, comida rápida, 5 minutos, no gaste tiempo. Muchas propagandas de comida rápida, unos naturistas que me están, por lo menos los que dedican al área alimentaria, me están estableciendo que esto es positivo para mi formación y que voy a crecer grande y fuerte. Cuando ustedes están hablando sobre esto, pregúntense, ¿a quién les conviene este ejemplo? En este caso, puedo contestar o por lo menos puedo hacer una interpretación quizás a las personas que venden hamburguesas o a las personas que venden comida rápida. ¿Por qué les beneficia? Ahí viene la segunda parte. ¿Qué intencionalidad hay detrás? Ya identificamos de dónde viene esto. Ahora vamos a ver qué se produce o por lo menos qué buscan conseguir con esta narrativa. Porque como les decía, toda narrativa tiene intencionalidad. Toda narrativa
tiene algún propósito, no se dice por decir, se dice porque se busca. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, de la comida rápida y del comer carne. Marlon, frente a esto, ya identificamos que son las personas McDonald's o los empollos que venden comida los que nos están reproduciendo este mensaje. ¿En qué les beneficia que este mensaje se vuelva popular? Para seguir teniendo más clientes. Exactamente. Ahí diste el ejemplo. Boom. Ya solo con eso ya estás del otro lado. Porque identificaste que en realidad estos corporativos están diciendo eso porque quieren vender más, porque quieren tener más clientes. Ese es su propósito principalmente. Entonces, así se pueden ir con muchos. Igual, el mismo ejemplo lo ocupamos de los indígenas hace, por lo menos, hace 100 años aquí en el Ecuador, en el cual los terratenientes decían que el indígena no era capaz, identificamos que el terrateniente era de donde venía ese discurso. ¿Pero por qué lo decía? Volvemos al mismo ejemplo. Porque quería tener mano de obra servil en los guasipongos, en las haciendas. Querían tenerlos todavía ahí, les beneficiaba, tenían mano de obra, cultivaban, tenían dinero, beneficios, se enriquecían. Tenían ese propósito. Entonces, no les pagaban nada, solamente les daban, por ejemplo, la comida y el techo. Entonces ellos, al no tener igual ni dinero ni conocimientos, pensaban que eso era normal y se mantenían así. Y sobre todo algo importante, el resto de personas creía que debía ser así. Pero ahí viene la idea de la narrativa, porque imagínate si a ti te están explotando, Marlon, nosotros vamos a saltar, o sea, no, Marlon, si eso está mal, vamos a quejarnos, vamos a protestar que al Marlon le están explotando en su trabajo, que al Marlon no le están pagando lo que se debe, que al Marlon, por lo menos, inclusive, digamos de acuerdo a los casos, que te está pegando tu jefe. Eso está malísimo y nosotros saltamos. Pero ¿qué pasaba aquí en este caso? El resto de la sociedad, porque era la narrativa dominante, aceptaba que el indígena era así. La sociedad decía que sí, muy bien, aplaudía, tomaba decisiones, el gobierno lo apoyaba, no cambiaba las leyes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sociedad creía en eso. Y eso es el poder de las narrativas. Eso es lo que crea un discurso. Eso es lo que crea un relato. El que la sociedad interprete al resto. Entonces, lo mismo, volvamos al ejemplo de las hamburguesas. Si la sociedad está diciendo que las hamburguesas son positivas, una persona que comience a por lo menos a comer vegetales va a ser mal vista. Pero una persona en la cual, o por lo menos estos negocios que están vendiendo carne o comida rápida, van a ser muy bien vistos. Van a ser visitados, van a tomarse fotografías de ahí, van a ser apoyados. Y si alguien se pone en contra de ellos, la gente va a saltar. Y eso es lo que genera una narrativa. Y es por eso que aquí determina esto, por lo menos el punto 3, que determinar el impacto colectivo. Tiene un gran impacto colectivo la narrativa. La narrativa va a determinar muchas cosas. Y es por eso que les di esa introducción previa de cómo se van formando estos procesos cognitivos. Y esto, aquí tenemos un ejemplo, el estereotipo de la mujer negra fuerte. Veamos esto más o menos. El estereotipo de la mujer negra fuerte es la percepción de que las mujeres negras son naturalmente fuertes, resilientes, abnegadas. Esta narrativa proporcionaría una suerte de protección a las mujeres negras contra los numerosos factores adversos con los que debían lidiar a diario. Eso es lo que se dice sobre las mujeres negras, o la idea del estereotipo de mujer negra fuerte. Si ahora nos dicen que nosotros opinemos sobre esto, ¿estamos opinando sobre la mujer negra o estamos opinando sobre una mujer negra fuerte o sobre lo que se dice frente a eso? Tenemos que aquí ponernos a pensar lo que se dice, cómo esto perjudicó, a quién le benefició, cómo esto impactó. Entonces ahí viene el tercer componente. O sea, ya vimos cómo se aborda esto. Se identifica de dónde viene, luego se entiende qué buscaban, qué intencionalidad había detrás de esta narrativa y ahora qué impactos tiene en la sociedad. Ustedes identifican esas tres cosas y ya están hablando de narrativas, ya están identificándolas, ya están abordándolas y ya están teniendo una conversación súper eficiente. En este caso, las narrativas nos va a ayudar a determinar principalmente eso, el impacto. ¿Cómo les puedo guiar más o menos que puedan ver los impactos dentro de las narrativas? Vean cómo se van apartando sectores. En este caso, ¿a qué sector se le descola? Volviendo a un lenguaje un poquito más bajo. ¿Quién se le descola? ¿A quién no? ¿Quién se le acepta? ¿A quién no? ¿Quién se gana? ¿A quién no? ¿Qué impactos tiene? ¿Quién se engordó? ¿Quién no? Incluso quién está protestando, quién no, quién tiene el poder y quién no, quién vende más y quién no. O sea, comiencen a ponderar eso, comiencen a poner en una balanza eso. Cuando ustedes vean todo esto, el actor que lo generó, lo que se generó, y en este caso, a quién también está beneficiando esto,
ya están abordando la narrativa de correcta manera. Entonces, hagamos un recorderis súper breve. Recuerden, las narrativas tienen partes de verdad como parte de falsedad. No estamos hablando del hecho, estamos hablando de lo que se dice del hecho, lo que dice la mayor parte de personas pertenecientes a la sociedad. Las narrativas, ¿cómo afectan? ¿Cómo nos afectan a nosotros? Porque las narrativas nos ayudan a ver el mundo. Las narrativas nos ayudan a interpretar cómo se ve, cómo se ayuda, cómo se toma decisiones. Recuerden que los discursos, las narrativas también modifican nuestro cerebro. Entonces las narrativas son como unos lentes, vean así. Como el lente que te vas poniendo va a ser una narrativa diferente. Me pongo unos lentes de visión nocturna, me pongo unos lentes negros, me pongo unos lentes rojos, y eso va a cambiar cómo yo veo el mundo. Y cada lente es una narrativa distinta. Entonces eso va a hacer que yo tome decisiones distintas. Entonces la narrativa sí tiene impactos. ¿Cómo abordo una narrativa? Una narrativa lo abordo identificando de dónde proviene, también la veo qué genera o cuál es la intencionalidad y sobre todo los impactos que puede tener en las personas, que eso es clave. Y más nosotros que vamos a hacer política o que estamos haciendo política, el que nosotros sepamos que los discursos y las narrativas tienen poder, en principio nos ayudan a tres cosas, o dejémoslo en dos cosas principales. La una, y lo más importante para mi punto de vista más en este proyecto que está surgiendo como algo nuevo y algo distinto, es principalmente tener mucho cuidado con lo que se dice y tener mucho cuidado con lo que se reproduce. En este caso, ser responsables de lo que se dice, ser responsables de lo que se quiere generar o posicionar como tema público. Como partido, como movimiento político, queremos posicionar temas. En este caso, digamos, los planteamientos que establecen dentro del movimiento, el plan que se quiere hacer dentro del movimiento, un modelo de país distinto, eso queremos que se establezca como aceptado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque recuerden que el discurso que nosotros posicionamos y la narrativa que nosotros vamos a posicionar va a determinar la vida de otras personas. Entonces, sean muy responsables con sus palabras, sean muy responsables con sus discursos, sean muy responsables con su vida política. Y lo otro, que es, comiencen a criticar lo que están haciendo, comiencen a criticar lo que hace otro político, lo que hace un actor social, comiencen a interpretar lo que se dice frente a él. Entonces, vayan cuestionando las narrativas. El mismo idea tradicional de la familia, cuestiones en esa idea de la idea tradicional de la familia. La idea tradicional de la familia, el cómo se ve a la comunidad LGBTQ+, el cómo se ve a las feministas, el cómo se ve a la democracia, el cómo se ve a los políticos, el cómo se ve a las animalistas, todo esto son narrativas. Y pregúntese, ¿por qué ese ahorita es el que se está posicionando? ¿Qué intereses hay detrás? Y después de eso ustedes van a comenzar a tener un conocimiento más profundo y sobre todo no creerse cuentos y no caer simplemente en la reproducción que hablábamos sobre conformismo lógico. No caemos en el conformismo lógico y por lo menos este proceso nociológico es más completo. Porque el proceso nociológico no se da simplemente con conocimiento vacío, sino que cada vez más aumentamos y nuestra interpretación con el mundo es mucho mejor. Entonces, eso sería el taller de esta semana. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Gracias, Juan Carlos. Ahora sí, empecemos. A ver, chicos, de pronto alguna pregunta. ¿O alguien quiere opinar de alguna cosa? Me pareció súper interesante lo que dijiste acerca de que, por ejemplo, de que los canales de televisión sí manipulan la narrativa es el contexto de la noticia, ¿no? Y eso creo que se ha venido dando siempre. Entonces, como políticos o como partidos políticos, ¿crees que es necesario igual tener siempre algún canal aliado al movimiento o no? Mira, eso se junta mucho con el taller que les di hace unos meses, el mismo posicionamiento del discurso, o por lo menos de la agenda política. Actualmente las cosas cambiaron un poco, porque los medios tradicionales perdieron cierta hegemonía que tenían dentro de la viralización de contenido, porque surgen estos nuevos medios digitales, los medios alternativos, o las personas que comienzan a hacer contenido de manera autónoma y van posteando en redes y ciertos de estos se van viralizando. Pero hay que tomar en consideración, muchos analistas políticos, o por lo menos pensadores de campañas políticas, si consideran que no tenemos que restarles por lo menos posicionamiento importante a los medios tradicionales. ¿Por qué? Digamos que la Yomi comienza a consumir
contenido de animalistas en su Facebook. Tú comienzas a consumir contenido de carros, yo comienzo a consumir contenido de magia. Todos tenemos contenido distinto en redes sociales. Cada uno de nosotros va consumiendo lo que nos gusta. Pero al final, y cuando cerramos el teléfono o cuando nos desconectamos un poco de esto, este público se conecta en un solo televisor. O sea, seguimos siendo consumidores masivos de medios audiovisuales, en este caso radio y televisión principalmente. Pero algo más, estos medios tradicionales se han ido posicionando también en medios digitales. Entonces, no es que el uno reemplazó al otro. Si te das cuenta ahorita, Teleamazonas, Ecuavisa, el diario La Hora, El Comercio, han logrado, o por lo menos se han adaptado y tienen su página de Facebook, tienen su Twitter, tienen su Instagram y postean y cosas. Y tienen gente que también les sigue. Y sobre todo, hay gran parte de la sociedad que todavía cree que estos medios son los que dicen la verdad. En este caso, gran parte, si yo le voy a mi abuelita y le digo, abuelita, ¿sabe qué? Tal político es un ladrón y hizo esto. Mi abuelita va a decirme, sí, mijito. Digamos que es verdad. Pero va y le dice a Alfonso de los Monteros, o como se llama ese señor noticiero, que tiene gran legitimidad detrás, que ha dado noticias durante tantos años. Va a creerle, así, mijito, ¿sabes qué? Me dijeron en las noticias que este político es un ladrón, no hay que votar por él. Incluso, teniendo un nieto politólogo, y pasa mucho en mi familia, es una experiencia de familia, no le creen tanto a la persona preparada, sino le creen a la persona que creen que tiene la verdad. En este caso, los medios de televisión, y eso pasa con un montón de personas. Y ahora, yéndome concretamente a tu pregunta, creo que sí es importante que el movimiento, por lo menos un partido político que está surgiendo, tenga posicionamiento en ciertos espacios audiovisuales, sean consolidados como nuevos. Entonces, hay que aprovechar los nuevos espacios, no hay que cerrarse a las radios, por lo menos locales, o a los medios, por lo menos que son más pequeños, como Políticas con Manzanas, o otros medios pequeñitos de política que está hablando, también participar en estos espacios, pero no descuidar los medios audiovisuales grandes. Pero esto es una señal de esperanza. Como lo que sucedió con el Pedro en las anteriores elecciones, es el vivo ejemplo. Pedro no tenía, por lo menos, aliados de medios comunicacionales. Y muy poco salía el Pedro, más que lo pautado para cada uno de los candidatos en medios convencionales. Pero Pedro pudo ganar gente y votación mediante los medios nuevos, que en este caso son las redes sociales. Entonces, sí hay una forma de hacer presión, o por lo menos hay una forma de presionar temas, pero ¿cómo lo hacemos? Hablando sobre eso. El establecer el discurso, el establecer debates, el opinar, o incluso lo que se puede hacer, y es lo mejor, el establecer un medio de comunicación del movimiento. En este caso, digamos, un programa de debate o discusión, un programa de análisis, un programa de invitados, un programa de discusión, también es una forma de posicionar. Entonces, sí es importante tener al medio tradicional, pero sin descuidar los medios nuevos. Gracias, amigo. ¿Alguien más de alguna pregunta? Creo que no, todo estuvo muy claro, Juanca, muchísimas gracias. Hola, Yumi, qué chévere. Amigos, antes de que cerremos, quiero proponerles algo. Pero el día sábado vamos a... Nos tomó mucho tiempo el organizar las parejas de debate y quisiera ir ganando tiempo. Entonces, les quería preguntar desde ahora, personas que estén dispuestas a participar en el debate del sábado para ir armando parejas y que se vayan compartiendo en la semana sus números de teléfono y ya puedan comunicarse para que sepan quiénes son, con quién van a ir, y el sábado ya teniendo las parejas, solo les doy el tema y empezamos de lleno. Y no perdemos una hora o media hora organizando quien quiera participar. Entonces aprovechemos ahorita que terminamos un poco temprano y levanten la mano las personas que quieran participar en el debate. No se peleen, tranquilos. Ahí Yo está la soy una. Yomi, la Yomi primerita. Ya, tenemos a la Yomi. Se pueden repetir. Tenemos a Joel, bacán. Joel. ¿Quiere hablar Joel o levantó la mano para que le pongan? Una de dos. No, Para yo que le quiero pongan. participar. Ese, de Topana. Ya, bacán, tenemos a Joel. Ivana, vi que levantaste la mano, te vi con ganas de debatir. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, bacán, Ya. vieron, se animó la legendaria más joven. Descanso con Yo tengo una preguntita. Dímelo. ¿Vamos a tener tiempo para preparar el tema o igual es solamente ese ratito? Ese rato vas a tener 15 minutos sin internet, sin libros, sin nada, bajo tu razonamiento lógico y lo que aprendiste en toda tu vida.
Esa es la pequeña falla. Anímate, Lore. Corrige los errores que se te dijo en la anterior clase. Vamos, Lore, vamos de nuevo. Ya, con Ayomi voy entonces. Ya. Pero, Yomi, Bueno, para ser pareja ahí. dime, Joy. creo que, bueno, como nos dijeron, creo que un debate debería tener, nosotros para debatir no deberíamos solo dar nuestra simple opinión, ¿no? Sino también basarnos en argumentos. Y si nos das cuarto de hora, difícil que tengamos argumentos. Eso es justo lo que quiero que se quiten de la cabeza y justo lo que quiero que aprendan a hacer. Porque una opinión se diferencia de un argumento. ¿Por qué? Porque tiene explicación lógica detrás. ¿Por qué es y cómo? Más o menos ustedes ya lo tantearon. Entonces, sí es posible hacer en 15 minutos eso. Sí se puede hacer. Sí les puedes dar una hora, por ejemplo, antes del taller. No, le pones en los grupos. El No. tema es o media hora antes. Tac, tac, No tac. les voy a dar el tema porque el propósito de esto es que salgan de esa zona de confort. El propósito de esto es que por lo menos, yo sé que ustedes en su vida cotidiana van a tener tiempo para preparar muchas cosas. Tienen tiempo para consultar, tienen tiempo de incluso de alistar o de aprenderse lo que van a decir. Pero cuando ya comiencen a hacer vida política activa, van a cogerles el seco en muchas ocasiones. Cuando comiencen a establecer en diferentes lados, les van a hacer preguntas porque les van a cuestionar que ustedes no estaban preparados. Entonces, la forma en que ustedes se lanzan a eso, pueden responder de correcta manera a eso, es teniendo la agilidad mental para salirse. El Javi lo hizo. Y vamos a ver, igual tengo algunas personas, igual si no completamos, que van a entrar a cubrir esos lugares, pero el propósito de esto es que la mayor parte de personas que han estado en los talleres participen, que se den, que apliquen. El debate que vamos a hacer va a ser de narrativas, va a estar enfocado netamente en narrativas del taller de hoy, pero puede ser narrativas de un montón de cosas, entonces solo practiquen. Belén también. ¿Belén? Sí, ahí está levantado la mano. Creo que sería importante que participemos de aprendices nomás. Por eso ya si es que no quieren participar a dedo, aunque sea ya. El propósito de esto es también que quiero que se pasen ya los números. Entonces, las personas que tienen, yo les voy a dar a las parejas. Creo que ya tenemos a uno, que es Lore y Yomi. Tenemos a Joel, que va a ir con Belén. Y tenemos a alguien que quiere ir con Ivana. Nos faltan 3 personas. 3 personas más. Yo sí puedo, pero tengo que estar viendo el listado, copiando los nombres y todo, pero si es que hay chance. Ya, no hay Marlon. pasa igual. Ya, bacán. Tenemos Marlon. Nos faltan 2 personas. ¿Hay algunas 2 personas más que quieran participar? Que se arriesguen. Dejemos esas 2 personas que todavía están vacantes. A Flavio, aquí tenemos más. Justo Flavio también está ahí. Y Carlos. Flavio, Carlos, ¿se animan? Sí, Flavio, sí. Sí, no hay problema. Bacán. Tenemos ya el debate. Listo, les digo las parejas. Marlon, tú vas a ir con la legionaria más joven, vas a ser la encargada de guiar todo esto. Entonces, tú vas a ir con Ivana. Entonces, porfa, Marlon, para que le ayudes con tu número Ivana, para que puedan contactarse en la semana y que no estén ahí perdidos. Tenemos también a Carlos y tenemos que va con Flavio. Por favor, Carlos y Flavio, compártanse el número en el chat ahorita de la llamada para que puedan contactarse en la semana. Tenemos a la Yomi que va con la Lore. Ahora sí, Lore, vamos con todo. Corrige todo y dales palo refutándoles. Yo creo en ti, Lore. Cualquier duda, igual. Les voy a poner ahorita mi número aquí en el chat. Tienen toda esta semana, o por lo menos que queda semana, para preguntarme cualquier cosa del debate. Como argumento, como refuto, incluso si les repito narraciones, cómo establezco status quo, qué es incluso conceptos. Todo eso... ¿Nos vas a decir quiénes son, o sea, ya el orden estructurado? ¿O ese rato nos vas a decir quiénes son cámara alta, cámara baja? El punto de todo esto es que salgan totalmente de su zona de confort. Entonces, también ese día se sortea. Todo lo que ahorita saben es con quién van para que ese rato no pierdan a su pareja. Y algo que les voy a decir, sean responsables con la persona que les toca. No le dejen solo. Porque en este caso, si le dejan solo, la persona va a tener que hablar 2 veces. Entonces, nada que entra el Javi, como dice Joel, es muy cierto. Si ya no hay alguien, si falta alguien, no voy a meter un pro, sino voy a dejarles con alguien de ustedes mismos. En este caso, se queda solo la persona. Entonces, les repito, la pareja es Yomi con Lore, Joel con Belén, Ivana con Marlon y Flavio con Carlos. Por favor, compártanse los números en este chat
Voy a también ahorita mismo, antes de que me olvide, les voy a dejar mi número de teléfono. Cualquier duda, cualquier pregunta, Me falta el argumentación, número de Ivana. Flavio está levantando la mano, Juan Carlos. Flavio. No, perdón, sí, se me quedó levantado. Ajá. Entonces, ahí está mi número. No tengan vergüenza, me escriben nomás, estoy pendiente del teléfono 24/7. Entonces, me escriben cualquier pregunta que ustedes tengan en frente al debate. Juan Carlos, ¿cómo argumento? Juan Carlos, ¿cómo refuto? Juan Carlos, ¿qué son narrativas? Juan Carlos, ¿alguna regla que no comprenda? Yo les explico, me tomo el tiempo, les mando un audio, hacemos una llamada tranquilamente. Pero el punto Belén. es... Belén, ¿estás ahí? Te falta el Belén, número. levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y dónde puedo ver más o menos todos los talleres? Porque es el segundo taller al que me conecto. Pero yo... Ahí voy yo. Antes de todo eso, vamos con la cuña comercial, pues. Agradecemos a Coca-Cola. No, nada de eso. Bueno, estamos en Facebook. Nos buscas como Legión Amigo. Azuay, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Galápagos, bueno, todas las provincias del país, pero también estamos ya en YouTube. En YouTube están colgados todos los talleres. Nos buscas como Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. Y ahí están los talleres desde el 2021, que son 55 talleres, hasta el taller anterior. Y ya mañana lo colgamos igual la grabación de este taller. Con todo, yo siempre les comparto igual en los grupos del chat. También siempre se comparte el enlace de todos los talleres. Entonces, si es que tú estás en algún grupo de pronto de las provincias. Estoy en el de Chimborazo. Ah, ya. Entonces, ahí siempre compartimos igual ahí. Ya, muchas gracias. Ya, encantado. Listo, Belén, muchas gracias. Igual, recuerden, con todo, siempre les estoy posteando los materiales. Esta noche igual les voy a volver a enviar las diapositivas y les subo también esta de las narrativas para que las revisen. Tienen ahí mi número de teléfono en el chat, cópienlo si necesitan cualquier cosa y yo les estoy respondiendo. Entonces, quedemos con eso, ya que no tienen otra pregunta, alguna duda. Recuerden, sus parejas sean responsables con sus parejas, no les abandonen, o su pareja es la que va a estar hablando 14 minutos solito o solita. Entonces, sean responsables, por favor. Ha sido un gusto y nos vemos el día sábado, si no hay más. Una linda noche, chao. Una linda noche con todos. Chao, buenas noches. Buenas noches con todos. Permiso que llegué atrasadísima, me quedé sin batería y por ahí accidentes. Ya estamos todos saliendo. Híjole, ya los escucho luego. Gracias. Una linda noche para todos. Ok.